quedó clara el acto de desobediencia de su profeta para Dios. Así como quedó claro que es un acto soberano de Dios para hacer o deshacer sobre una nación, también lamentable y tristemente para nosotros, y es una enseñanza que debemos aplicar a nuestra vida, quedó claro también que un hombre o una mujer de Dios que reconocen la soberanía de Dios, también podemos poner en duda lo que Dios nos está ordenando y podemos obedecer o desobedecer a lo que Dios nos está ordenando. Posiblemente Jonás habrá dicho: ¿por qué Dios es tan duro con esta nación? ¿Por qué los va a destruir? Recuerdan que un día Dios habló con su siervo, con su amigo Abraham, y le dijo: voy a destruir Sodoma y Gomorra. Un acto soberano de Dios, ¿no es cierto? Su pecado subió y Dios dijo: hasta acá llega el pecado de Sodoma y Gomorra. Voy a destruir Sodoma y Gomorra. Pero no lo voy a hacer sin antes avisarle a quién, a mi siervo Abraham. Y se lo avisó. ¿Tiene necesidad Dios, si es soberano de los cielos, de la tierra y de todo lo que hay, y de su pueblo y de su iglesia, tiene necesidad Dios de venir y contarnos lo que va a hacer para ver si nosotros podemos decirle: me parece bien, Dios, puedes hacerlo, o no, Señor, la verdad que no estoy de acuerdo con que haga esto? No tiene sentido eso. Sin embargo, Dios dijo: no voy a destruir Sodoma y Gomorra sin antes hablar con mi siervo Abraham. Se lo voy a contar. Voy a contarle lo que voy a hacer en un acto soberano contra estas naciones pecadoras. ¿Y qué es lo que hace Abraham cuando Dios le dice: voy a destruir Sodoma y Gomorra? Señor, ¿vas a destruir al justo con todos los pecadores? No, dice Dios. Si hubieran 50 justos, Señor, ¿los vas a destruir junto con todos los pecadores? No, dice Dios. Búscame 50 justos. Y no, había 50 justos. Y todos conocemos la historia. Si hubiesen 30, Señor, si hubiesen 20, si hubiesen 5. ¿Tiene necesidad Dios de venir y preguntarnos a nosotros qué es lo que Él puede hacer en el mundo o en su iglesia? No, porque Dios es soberano. Él hizo con su palabra todo lo que vemos, y Él puede deshacer en un momento todo lo que Él hizo, si quisiera hacerlo. Un día dijo: me arrepiento de haber hecho el hombre, voy a destruir todo. Pero Él no podía arrepentirse de eso, por eso conservó a Noé con toda su familia. Pero los demás, todos murieron, porque Dios es soberano. Dios no tiene necesidad de consultarnos a nosotros qué es lo que puede o no puede hacer en el mundo o en la congregación que Él nos ha permitido trabajar. Pero Dios, van a escuchar mucho esta palabra porque es mi tema, en un acto de su soberanía, ha decidido usarnos a nosotros, trabajar con nosotros. Lo único que Dios demanda de nosotros, acá en Comayo, en Chile, en Estados Unidos, en Corea y en el mundo entero, es si nosotros vamos a responder a la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y sobre la obra en la cual Él nos ha puesto a cada uno de nosotros. Amén, Señor. Porque si la iglesia es de Él, no puedo pretender yo gobernar y dirigir la iglesia a mi antojo, si se puede usar esta expresión, esta palabra, o a mi manera. Debe ser a la manera de Dios. Debe ser de acuerdo a lo que Dios nos diga. Jonás podía haber argumentado cualquier cosa en contra de Dios para no ir a predicar a Nínive, pero Jonás no fue llamado para argumentar ni cuestionar la soberanía de Dios. Jonás fue llamado como profeta para escuchar la orden de Dios, ir a donde tenía que ir y decir: así dice Jehová. Los profetas están para eso. Escuchar la voz de Dios, proclamar la voz de Dios. Me guste o no me guste lo que Dios está diciendo,
Es lo que Dios dice. Sí, Señor, amén. No sé si Jonás amaba u odiaba a Nínive. Según la historia que se lee un poco acerca de por qué Jonás no quiso ir a Nínive, era porque los ninivitas eran muy malos, eran agresores del pueblo de Israel, malísima gente, malos cuando hacían guerra entre las naciones, eran despiadados cuando llevaban cautivos a sus presos. Posiblemente Jonás podía haber dicho: no voy a ir a predicar a Nínive porque ellos son un pueblo enemigo y nosotros los judíos somos tu pueblo, la salvación es para nosotros, tú nos elegiste como nación, esa nación es perversa, es malvada. ¿Acaso tú no sabes, Dios, la maldad que ellos hacen con nuestras mujeres cuando hacen guerra y nos vencen y llevan cautivas a nuestras mujeres embarazadas, con sus espadas abrían su panza y mataban a las criaturas ahí para que el pueblo no creciera? Podía haber tenido cualquier argumento Jonás como siervo de Dios, pero esto atenta contra la soberanía de Dios. Porque si Dios dice vaya, debemos ir. Amén. Si Dios dice quédese acá y no haga nada, me quedo acá y no hago nada. Si Dios nos revela alguna estrategia para trabajar en el lugar donde Dios nos ha puesto, y esa estrategia, esa revelación viene de Dios, y lo único que Dios necesita de nosotros es obediencia a ese acto soberano. Amén. Y obedecer. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo máximo a seguir. Él dijo: yo fui enviado por el Padre y lo que el Padre me dice que haga, eso hago. Lo que el Padre me muestra que quiere hacer, eso yo lo veo y yo lo replico.